Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva jornada del Día Internacional de las Personas Refugiadas, organizada por la Charcha Solidaria Sabadell Colombia, con la colaboración de la organización Gestapaz. Hoy queremos conversar en torno al balance y retos del informe final que presentó la Comisión de la Verdad con ocasión de su primer año tras su publicación el día 28 de junio de 2022. Es por ello que hemos invitado a la jurista Doris Ardila Muñoz en su calidad de miembro del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión. Doris desde hace varios años viene trabajando en espacios de incidencia como el de la Taula Catalana para la Pau y el Drets Humans a Colombia. También hizo parte del grupo Nodo Cataluña de apoyo a la Comisión de la Verdad y desde 2016 hace parte en Colombia de la Mesa por la Verdad. Sin más preámbulos y no sin antes agradecer tu participación en esta jornada, Doris, te invito a que para comenzar nos hables un poco del balance de la implementación del informe en lo que va corrido desde su publicación. En relación con la pregunta que usted formula sobre el balance del primer año de la presentación del informe final de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia, podríamos decir sucintamente que primero ha sido un año en el que se ha contado con una favorabilidad o con unos tiempos políticos favorables, entre comillas, en razón del compromiso explícito que hizo el presidente Petro el día de la presentación de ese informe en el Teatro Colón y el día de la posición del inicio de su mandato, cuando dijo que cumpliría el informe a rajatabla. Entonces ahí hay como una expresión de voluntad política y eso se refleja en el hecho de que algunas de las recomendaciones del informe final de la comisión fueron incorporadas en el programa de gobierno del presidente Petro. Entonces, en ese sentido, hay una expresión de voluntad política. Es necesario también recordar que las recomendaciones y que el informe final no está únicamente dirigido al gobierno nacional, sino pues que está dirigido también a la sociedad colombiana y a otras instancias de la institucionalidad y del Estado colombiano y a la comunidad internacional. En ese orden de ideas podemos decir que si bien se han producido una serie de acciones, de ejercicios, de conversaciones alrededor del informe, todavía estamos con un déficit de apropiación del texto de ese informe. Entonces, es necesario decir que también hay que pensar en una manera en que este informe, por su tamaño, este informe tiene 9.080 páginas, aproximadamente 10.000 páginas, 11 tomos. Entonces es un informe demasiado denso, demasiado extenso. Hay que mirar, por ejemplo, que también la comisión nos dejó una transmedia, que en esa transmedia están alojados documentos diversos. Entonces sería cómo podíamos navegar esa transmedia, cómo la sociedad colombiana se apropia de esa transmedia y también de los contenidos de cada uno de los tomos del informe. Hay unas guías pedagógicas, esas guías pedagógicas pues todavía no las conoce la mayor parte de la sociedad colombiana. También es necesario decir que el hecho de que algunas y algunos sectores de la sociedad colombiana hayan reconocido la importancia del informe no quiere decir que toda la sociedad colombiana esté de acuerdo con lo expresado en ese informe. Es necesario decir que este informe recabó más de 35.000 testimonios, que de esos 2.000, más de 2.000, fueron tomados en el exterior, fuera de Colombia, con ciudadanía exiliada, que se presentaron informes, que se hicieron casos, que se documentaron casos, es decir, que
Este informe fue elaborado sobre la base de conocimiento de las víctimas que quisieron dar su testimonio a la comisión, de expertos que trabajaron en la elaboración de informes, de organizaciones que también presentaron informes a la comisión, de organizaciones y de expertos y de instancias que también aportaron con la documentación de casos. Es decir, que este informe no aparece de la noche a la mañana, sino que recoge vivencias, experiencias, testimonios, y que también tiene, digamos, como un objetivo presentar la verdad de toda esa comunidad que ha contribuido a la elaboración del informe, lo que no quiere decir que sea la verdad última y absoluta. Lo que también nos está diciendo esa otra parte de la sociedad colombiana, como lo venía comentando, que no está de acuerdo con el informe. Entonces, que el reto que ese informe tiene es cómo conversa esa parte de Colombia que reconoce el informe, que se siente reconocida en ese informe, con esa otra parte de la Colombia que no lo reconoce. Ahí es donde tenemos el reto grande. Bueno, Doris, pues muchas gracias por este balance que nos compartes. Escuchando estos retos que planteas, me surgen dos dudas. Una es un poco sobre entonces el camino que debe tomar el informe con estos retos que nos planteas. Y también aprovecho para que nos cuentes un poco sobre este comité de seguimiento, las recomendaciones, que nos cuentes un poco como sobre su estructura, cómo se conformó, quiénes participan, cuál es la misión que tiene este comité y bueno, no sé, todo esto que en lo que nos quieras ampliar esta información. Eh, en aras de seguir comentando y conversando sobre hacia dónde va el informe y quiénes estamos encargados, quiénes tenemos ese legado, responsabilidad de buscar mecanismos de cumplimiento del legado y de hacerlo conocer por parte de la ciudadanía colombiana. Entonces, es importante contarles a ustedes que una vez que el 28 de junio del 2022 la Comisión de la Verdad entrega ese informe, eh, en agosto del año pasado, del año 2022, se hace efectivo el inicio de una instancia que fue creada en virtud del decreto 019 de 2022, que tiene como antecedente el decreto ley 588 del 2017, que crea la Comisión de la Verdad. Entonces, en este decreto, que también es resultado del acuerdo final de paz, en las dos últimas disposiciones de ese decreto se estipulaba que la Comisión de la Verdad tenía la competencia para crear una instancia de seguimiento a las recomendaciones que el informe final de la comisión dejara. En ese orden de ideas, entonces, el Pleno de Comisionados decide conformar un comité con 7 personas por un periodo de 7 años, que tendrá que hacer fundamentalmente 3 cosas: hacer una labor de seguimiento y monitoreo, y hacer una labor de pedagogía, y hacer una labor de relacionamiento mediante una estrategia de incidencia política con todas las instancias concernidas para aplicar o para buscar maneras, caminos de aplicación de las recomendaciones, es decir, para fortalecer e empujar el proceso de implementación de las recomendaciones de los volúmenes del informe de la comisión. Este comité está conformado por 7 personas, que somos, por una parte, una profesora experta en temas de paz de la Universidad de los Andes, la doctora Angélica Redberg. Está la abogada Esther Marina Gallego, que es la coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres. Ella tiene una experticia grande en temas de género y lleva más de 3 décadas trabajando
por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y por, digamos, con todos estos temas del género y de las perspectivas de género. Por otra parte tenemos a la psicóloga Julia Eva Cogollo, que es una líder afrocolombiana que tiene mucha experiencia del trabajo con comunidades en los territorios, que ha trabajado con víctimas, que trabajó en la seccional Caribe de la Comisión para la Verdad y que tiene mucha experiencia en el trabajo con víctimas. De otro lado tenemos al profesor Marco Romero, que es el director de CODES, él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Ustedes saben que CODES es una organización que se ha distinguido por trabajar por los derechos de las víctimas y específicamente y particularmente con el desplazamiento forzado, y que esta organización lleva ya más de 30 años haciendo un trabajo que ha implicado que la Corte Constitucional de Colombia haya expedido unas sentencias alrededor de esta violación grave de derechos humanos que es resultado del conflicto armado. Entonces, pues Marco tiene una experiencia con eso, él también hace parte del comité. De otra parte tenemos a nuestro presidente del comité, que es un indígena de la nación Wayuu, es Armando Burillo Balbuena. Él tiene una larga historia de lucha sindical, de lucha por el reconocimiento de los pueblos étnicos y básicamente de los pueblos indígenas. Es el director del IAMPE, que es la alta instancia de paz que se deriva de la firma del Acuerdo de Paz para la veeduría del cumplimiento de las disposiciones del acuerdo en materia del reconocimiento de los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas. Y tenemos de otra parte al doctor Wilson Castañeda, que tiene una larga trayectoria en el trabajo por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y es el director de la organización Caribe Afirmativo. Él tiene una experiencia bastante amplia y de otra parte, digamos, en este tema de reconocimiento de derechos con esta comunidad de la sociedad colombiana. Y por último estoy yo, soy Doris Ardila, soy jurista y soy defensora de derechos humanos, y más de 30 años de mi vida he trabajado con temas de derechos humanos, construcción de paz, y muchos años de mi vida los dediqué a la docencia universitaria. Actualmente trabajo con proyectos en construcción de paz y hago parte del comité de seguimiento. Llevo 20 años fuera de Colombia y digamos que la incorporación mía ha sido como un reconocimiento al trabajo del exilio y de la diáspora colombiana. Esos somos los integrantes del comité. Este comité fue elegido por el Pleno de Comisionados. Como les dije, tiene 3 tareas en las que me voy a enfocar ahorita, que son misionales. Cuando hablamos de monitoreo y seguimiento nos estamos refiriendo a monitorear y a hacer veeduría. Este comité es una especie de veeduría, como una especie de defensoría de las recomendaciones del informe. Para poder hacer ese seguimiento y monitoreo de una manera adecuada, estamos en un proceso de construcción de una herramienta de monitoreo y seguimiento. Para ello hemos estado pensando, analizando, viendo qué sistemas de monitoreo y seguimiento hay en el país. Por ejemplo, les voy a mencionar uno, el que tiene el acuerdo de paz. Ustedes saben que una vez que se firma el acuerdo de paz, se constituyó una instancia que se llamó la CECIVI, Comisión de Seguimiento y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz, que esta instancia a su vez a través de un convenio con CINEP-CEREC ha hecho seguimiento a la implementación de las disposiciones del acuerdo, y por otra parte tenemos el Instituto CROC, que también ha hecho seguimiento a esa implementación. Entonces, por ejemplo, para ilustrar con una de las recomendaciones,
Una de las recomendaciones y la primera que tiene el informe es lo que los comisionados y comisionadas dieron por llamar la paz grande. En sus recomendaciones, el texto del informe tiene aproximadamente un 52% de las recomendaciones están relacionadas con el tema de la construcción de paz. En ese orden, pues nosotros en el comité hemos decidido que no vamos a construir otra herramienta si ya hay unas instancias que de una u otra manera vienen haciendo seguimiento. Entonces, una de las consideraciones para empezar a hacer seguimiento es entrar en sinergia y en conversación con estas instancias que están haciendo seguimiento a este tema de la paz. Por ejemplo, para el tema de seguimiento a política pública, Planeación Nacional tiene el sistema del CIPO, que hace verificación a la política pública, las medidas de política pública que quedan consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, es necesario que entremos en conversación con ese sistema. Entonces, estamos en el proceso de tener una herramienta eficaz que nos permita medir o hacer seguimiento a las recomendaciones que se van a implementar de las disposiciones que tenga el informe final. Por otra parte, cuando estamos diciendo y mencionando estas recomendaciones, entonces es necesario también entender que el informe en todos sus tomos, por ejemplo, en el tomo 2, que es el de hallazgos y recomendaciones, tiene 67 recomendaciones, pero no quiere decir que esas sean las únicas recomendaciones del informe. Es lo que algunos de los estudiosos del informe han dado en llamar las recomendaciones estructurales. El informe tiene otras recomendaciones explícitas, por ejemplo, en el capítulo de géneros, en el capítulo étnico, en el capítulo de exilio. Pero también hay otras recomendaciones del informe que están regadas en otros volúmenes de los tomos que componen el informe. Entonces estamos como en un proceso de sistematización del informe que hemos dado en llamar la elaboración del códice de las recomendaciones, que nos permita tener una bitácora que sea como una guía de navegación en estos 7 años de trabajo que vamos a tener para hacer seguimiento al proceso de implementación de las recomendaciones. Entonces, por una parte, con el sistema de monitoreo cuando se tenga la herramienta y con el códice, vamos a tener los instrumentos técnicos para poder hacer seguimiento del proceso de implementación de las recomendaciones. Entonces, esa es como una primera tarea en la que estamos. Una segunda tarea es saber y reconocer que con las organizaciones sociales, con la academia, con los gremios, con los sindicatos, con las organizaciones de mujeres, con las organizaciones de campesinos y campesinas y organizaciones sociales en general, es necesario, y con el Estado, que tengamos una estrategia de relacionamiento. Esa estrategia de relacionamiento la hemos llamado estrategia de incidencia política, porque lo que nos compete a nosotros como comité, porque nosotros no somos ejecutores de política pública. Nosotros vemos y estamos en la tarea de buscar sinergias, de empujar, de ver, de reclamar, de instar, de exigir, pero no somos ejecutores. Entonces, en ese orden de ideas es necesario buscar una conversación y construir sinergias con todos los actores que estén concernidos con el proceso de la implementación de las recomendaciones. Y de ahí es importante también deducir que hay necesidad de pensar en una estrategia de pedagogía. Cuando decimos de pedagogía hablamos de sensibilización, hablamos de visibilización, hablamos de apropiación, que tiene que ser multimodal. Cuando decimos multimodal es en muchas instancias. O sea, es tan importante lo que hace un maestro en un aula de escuela como lo que hacen unas mujeres campesinas en una casa cultural, en un municipio o en una vereda, o lo que pueden hacer los obreros en una fábrica, o lo que pueden hacer los estudiantes en la universidad,
o lo que pueden hacer los profesores y los investigadores de centros universitarios y de centros de pensamiento cuando reflexionan alrededor del informe, como lo que pueden hacer los artistas, lo que puede hacer la comunidad cultural. Es decir, que este informe no es propiedad únicamente del Comité de Seguimiento y de Monitoreo como legatario, sino que los legatarios y las legatarias del informe somos todas y todos. Que el Comité de Seguimiento tiene la tarea de empujar, pero que la responsabilidad como sociedad compete a todas las expresiones y a todas las organizaciones y a todas las instancias de la sociedad colombiana. Bueno, Doris, pues no sé si tal vez podrías hacernos en ese sentido como un recuento muy general de las recomendaciones, como para motivar a la gente a que se acerque al informe y de paso aprovecho para que nos expliques cuáles son los efectos de la no inclusión de estas recomendaciones del informe final en el Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo de cara a que podamos entender como legatarios y legatarios del informe, que nos recuerdas que pues esto también es parte de nuestro compromiso, pues cuáles son como estas posibilidades que tenemos para hacerle frente justamente a esta situación y, y poder, bueno, hacer que se materialicen estas recomendaciones. Bueno, la siguiente pregunta sobre las recomendaciones y el Plan Nacional de Desarrollo, pues tiene como dos caras para responderle, o la podríamos abordar como desde dos espacios. Uno primero, que tiene que ver con el conjunto de las recomendaciones en sí. Entonces lo que podríamos decir es que en el capítulo de hallazgos y recomendaciones ya se está hablando de forma generalizada de 67 recomendaciones que tienen que ver con los temas estructurales del cambio social, político, democrático, de fortalecimiento del Estado Social de Derecho, de lucha contra la impunidad, de abordar el tema del narcotráfico como uno de los elementos fundamentales o sustantivos para la solución definitiva del conflicto en Colombia. Y ahí hay una serie de recomendaciones que si se asumen en los próximos años, podremos empezar a decir que efectivamente vamos a transitar hacia una democracia no formal, sino a una democracia real, es decir, donde se sienten condiciones de participación de la sociedad en sentido político y condiciones económicas para que haya garantías de un buen vivir, porque finalmente el conjunto de las recomendaciones del informe lo que nos recuerdan es que tenemos un título segundo de la Constitución que está desde 1991 y que todavía pues estamos apenas en proceso de cumplimiento, porque finalmente las recomendaciones lo que nos están diciendo es que Colombia necesita tener un ambiente en lo político, en lo económico y en justicia que puedan propiciar garantías para la aplicación del conjunto de los derechos humanos. Entonces esa sería una manera. Aparte del título de hallazgos y recomendaciones, yo ya lo había mencionado en otros títulos del informe, se mencionan recomendaciones según los enfoques de género, psicosocial, étnico, exilio, etc. Y por último tenemos unas recomendaciones que no necesariamente están enumeradas, sino que están implícitas en algunas partes del informe, y frente a esas es que tenemos un reto grandísimo para poder ubicarlas y poder empujarlas hacia un proceso de implementación. Entonces esa sería una manera. ¿Qué es lo que ha pasado con las recomendaciones en lo que va de este año de publicación del informe? Podemos decir que las recomendaciones iniciaron un proceso de entroncarse o de ponerse en la agenda pública a partir del momento en que el gobierno del presidente Gustavo Petro decide
tomar unas de esas recomendaciones y ubicarlas en su Plan Nacional de Desarrollo, es decir, en la propuesta programática de gobierno, y esa propuesta que fuera transformada a Plan Nacional de Desarrollo desde el lado del gobierno. En ese orden, el Comité de Monitoreo y Seguimiento empezó una labor de incidencia con la Dirección de Planeación Nacional, y finalmente, después de un trabajo arduo que se hizo con el apoyo de una fundación, Trenza, y otros apoyos, entonces se propuso un artículo, el artículo número 8, que hacía parte de la propuesta inicial del plan antes de que quedara convertido en ley, y este artículo 8 en la disposición general rezaba algo así como que las recomendaciones, el conjunto de las recomendaciones del informe final de la comisión sean tenidas en cuenta, es decir, sean incorporadas al plan y sean implementadas en la medida en que el ordenamiento constitucional legal vigente permita la implementación o el proceso de implementación de esas recomendaciones. Desafortunadamente, este artículo 8 fue hundido en un primer debate en el Congreso por iniciativa de la senadora María Fernanda Cabal, y luego con la estocada que le hizo el doctor Humberto de la Calle Lombana. Después de esto pasó a la Cámara de Representantes por una propuesta que hizo la representante Caterine Miranda. Se le dio oxígeno nuevamente a este artículo 8, pero luego en la Comisión de Conciliación, desafortunadamente, por el voto de una curul de paz, de uno de los representantes de las curules de paz, se perdió este artículo. Entonces es algo así bastante, digamos, triste que se haya perdido, pero eso no significa que las recomendaciones se murieron. Lo que pasa es que el proceso de implementación de ellas ahora va a implicar más trabajo, va a tocar hacer un proceso de incidencia más fuerte, va a tocar trabajar con todas las entidades del orden nacional, territorial, departamental, municipal, para velar porque ese conjunto de recomendaciones puedan ser aplicadas. Frente a eso, digamos, lo que sale un poco rastrillado es que desafortunadamente no hubo un reconocimiento del valor ético, del valor moral de las recomendaciones. Es decir, que las recomendaciones lo que nos están diciendo es que en este país, en un periodo de 60 años y un poco más de 10 millones de víctimas, y todas las atrocidades que se han vivido, entonces lo que se está diciendo en las recomendaciones es cuáles son las condiciones para que eso no se vuelva a repetir. Y eso es lo que parte de una parte grande de la sociedad colombiana no ha entendido. Y frente a ese escepticismo es que justamente está el compromiso de que ese legado de la comisión no es de los 7 del Comité de Seguimiento de Monitoreo, sino es un legado del que debe apropiarse toda la sociedad y trabajar desde donde se pueda, como se pueda, con pequeñitos granos de arena para que vayamos empujando todo ese conjunto de medidas que son las recomendaciones del informe. Entonces ahora lo que nos resta es estar vigilantes para que las recomendaciones que quedaron en el plan pues sean apropiadas en el Plan Nacional de Desarrollo, y aquellas que no quedaron pues haya algunas que se están aplicando, o las que están algunas relativas al tema de la paz grande, como lo llama el informe, y ese otro conjunto de recomendaciones que todavía, digamos, no se ha empezado a trabajar con ellas en el proceso de implementación, pues tenemos la tarea. Y la tarea no es únicamente que se enuncie que sí, que la vamos a cumplir. La tarea es mirar cuáles son los mecanismos para que esas recomendaciones pues se hagan viables, visibles, factibles, y que no sean únicamente un saludo a la bandera o una expresión de formalidad escrita en un papel,
pues porque de eso estamos cansados en Colombia. Y el reto es justamente cómo las hacemos cumplibles y efectivas. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pero quiero que volvamos sobre un tema y es que, bueno, recordando que este espacio de conversación se da en el marco del Día Internacional de las Personas Refugiadas, sí me gustaría que nos hablara sobre el capítulo exilio, en particular de las recomendaciones que sobre esta población hace el informe final. Bueno, ya como para darle cierre a la jornada de hoy. Una parte importante del informe es el volumen del exilio. Este volumen, conjuntamente con el volumen o capítulo étnico, digamos que son dos aportes fundamentales, principales de este informe de la Comisión de la Verdad de Colombia, porque es la primera vez que una Comisión de la Verdad pues incorpora estos temas a su contenido y al paquete de recomendaciones que se trabajaron, al conjunto de recomendaciones. Como estamos fuera de Colombia, entonces pues es importante hacer una mención a ese capítulo del exilio. Trae un conjunto de recomendaciones que las podríamos dividir fundamentalmente como en dos áreas grandes. Una primera, que es la que se está trabajando en este caso, que tiene que ver con la tipificación del exilio y el reconocimiento de esta circunstancia, de este hecho, como una violación grave de los derechos humanos. En la legislación colombiana, en la ley de víctimas, la 1448, se reconoce únicamente el desplazamiento forzado interno. No hay un reconocimiento taxativo explícito a la situación en la que las personas se han visto obligadas a irse en contra de su voluntad del territorio colombiano. Entonces, para subsanar esa zona gris que tiene la ley 1448, un grupo de organizaciones de víctimas con apoyo del Comité de Seguimiento y Monitoreo, en particular con el acompañamiento que he hecho personalmente, presentamos el año pasado un proyecto de ley para tipificar el exilio. Entonces, en este momento, ese proyecto de ley está radicado en la Comisión Primera del Senado. Está pendiente de que se agende la fecha para que pueda surtir dos debates en esta legislatura que son necesarios para que el proyecto pueda sobrevivir al siguiente periodo, para que pueda tener sus otros dos debates en la instancia de la Cámara de Representantes. ¿Por qué decidimos abordar la estrategia desde la tipificación? Pues porque lo primero es que si lo que no se menciona no existe. Entonces, el ordenamiento constitucional colombiano pues tiene una característica que es ley escrita, y las leyes escritas pues necesitan de expresiones tácitas. Entonces lo que estamos buscando es que se reconozca en esta ley para poder tener una base jurídica que nos permita avanzar en todas las otras recomendaciones del capítulo, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de las personas exiliadas o quienes han sufrido desplazamiento forzado transfronterizo, de que se puedan tener acceso a una serie de derechos y de garantías que, si bien algunos de estos derechos y garantías se han aplicado con algunas víctimas en el exterior, pero pues esto no, digamos, no es algo generalizado. Entonces lo que estamos buscando es digamos, ese reconocimiento taxativo. Eso nos permitiría entrar a hablar de otras recomendaciones, por ejemplo, con las que tienen que ver con el tema del retorno digno para quienes quieran retornar, el reconocimiento de segundas generaciones, el reconocimiento de derechos
por ejemplo, con temas como derecho a una pensión, que si la gente regresa en qué condiciones lo puede hacer, etcétera, etcétera. Entonces, si logramos que esta ley sea tramitada, sea reconocido ese derecho en el Congreso de Colombia, habremos avanzado en el reconocimiento de esa violación y podremos empezar a trabajar una serie de mecanismos de política pública que nos permitan hacer efectivas toda esa serie de recomendaciones que están en ese capítulo del exilio. Y hoy, como es el Día del Refugiado, este video esperamos que lo podamos transmitir para el 20 de junio, perdón. Pues un mensaje a todas las personas, un mensaje de solidaridad, un abrazo fraterno a todos y todas aquellos, vengan de donde vengan, quienes se han visto forzados a salir de su país, porque entendemos que esta no es una situación fácil y esperamos pues que los sitios de llegada o donde ustedes estén gozando por lo menos de una tranquilidad mínima que les permita empezar a desarrollar un proyecto de vida. Doris, pues para empezar, muchas gracias por esas palabras de aliento y también gracias por darnos esa confianza esperanzadora de la existencia de un amplio número de personas que, como tú, pues se comprometen con la defensa de los derechos humanos, de estas realidades que infortunadamente han sido tradicionalmente invisibilizadas, como lo ha sido el exilio. Agradecemos también a la audiencia que nos ha acompañado en esta jornada y al ayuntamiento de Sabadell, pues, por abrir estos espacios de reflexión. Bueno, y sin más, pues muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Adiós.